Primero explicar cómo y por qué una palabra que siempre se utilizó en masculino se empieza a poder decir en femenino, como por ejemplo presidenta, juez, médico. Bueno, hay ciertas palabras que tienen una terminación que es común para ambos géneros. Por ejemplo, presidente, que vos decís. Eso viene por historia de la lengua, es decir, se llama un participo presente. Hay muchas palabras que digamos, que no tienen masculino y femenino. Por ejemplo, los términos tenista, ¿no? O todos los seguidores de alguien, ¿no? Que terminan en ista. Pero hay algunos casos, por ejemplo, abogado, médico, que en nuestra sociedad, por suerte, se pueden usar en femenino. Médico, médica, abogado, abogada. En cambio, en España se dice las profesiones siguen siendo en masculino. Dicen, ella es una abogado. Dicen, esa es un abogado. Pero en algún momento, acá también en Argentina, no se decía médica, se decía médico. La verdad es que no lo sé. Quizá no había médicas. Era una profesión más para los hombres, obviamente. Seguramente la primera médica debe ser del principio del siglo XX. Y bueno, luego sí se puede, porque la palabra lo permite. La palabra permite que vos hagas el masculino y femenino. No es cuestión de que la palabra en sí no tenía posibles referentes para decir una médica. Una cuestión de mundo, de que no había médicas. Pero en cambio, en el caso del presidente es diferente, porque es una forma que es común a ambos. Estudiante. Nosotros decimos es la estudiante o el estudiante, no decimos la estudianta. Hay otras lenguas que tienen, el catalán es estudianta. ¿Y estaría mal decir la estudianta? Y no respondería a la gramática del español. Por eso está muy discutido. Sin embargo, fíjate que existe sirviente y sirvienta. Y bien que se usa sirvienta. Y nadie cuestionó decir sirvienta. Entonces, ¿por qué no podemos decir presidente? Si la lengua va cambiando y hay que aceptar los cambios, el cambio es un fenómeno natural de las lenguas, necesario para que una lengua subsista, porque si no se va adecuando a la realidad, la lengua queda reducida. Entonces, este tipo de cambios hacen a lo que se llama la vitalidad lingüística, y entonces no hay que verlos de manera normativa o que se alejan del uso de lo que es la norma de España. Muchas veces se rigen, la gente dice, bueno, no está en el diccionario de la Academia Española. Bueno, pero la Academia Española no registra todas nuestras formas. Hay una palabra que se usa mucho en los ámbitos legislativos municipales, que es la palabra concejal. Sí. Concejala está permitido, sí, por la Real Academia, pero no se dice concejala, salvo algunos referentes de espacios políticos sí dicen, sí, como una manera de defender, digamos. Bueno, lo que pasa es que una cosa es el cambio natural de las lenguas y otra cosa es la postura política frente a la lengua, ¿no? Uno puede tener posturas políticas o lo que se llama políticas lingüísticas de decisión de intervenir sobre la lengua. Hay países que tienen organismos de políticas lingüísticas, ministerios, en Francia por ejemplo, donde inciden en la lengua, van orientando los cambios de la lengua. En la Argentina eso no ocurre, más bien siempre hay un temor a hablar diferente de lo que se habla en España, cuando, bueno, son variedades. Tenemos que aceptar que nuestro español es tan español como el de España, como el de Guatemala, como el de Uruguay, etc. Pero hay ciertos colectivos que deciden intervenir directamente, como son los colectivos de defensa del género, ¿no? Y entonces a veces tienen soluciones que están bien, que son fáciles de adoptar porque siguen las reglas normales de la lengua, y otras que no tanto. El uso de la X está bueno para... eso te voy a preguntar después. Para el escrito, pero ¿cómo lo lees eso? Eso te voy a preguntar después. Pero entonces lo de concejal y concejala... que es algo que, digamos, ya está aprobado, sí, por la Real Academia. Bueno, va a pasar un tiempo y nuevamente, si hay más cantidad de mujeres, se va a empezar a usar más naturalmente y no se va a percibir como extraño.
Es decir, hay fenómenos que hay que darles un tiempo para ver qué es lo que ocurre. Yo particularmente no me parece mal. Mucha gente está escribiendo con X o el arroba, ¿no? Sí. Eso. Bueno, eso es una manera, es un recurso gráfico que permite evitar la distinción de género gramatical que puede connotar una diferencia de género real, ¿no? El género social. Yo creo que acá tenemos que distinguir lo que es el género social y el género gramatical. Nuestra lengua tiene dos géneros, hay lenguas que tienen más y hay lenguas que no tienen estas distinciones. Entonces, es verdad que la lengua puede servir para visibilizar la cuestión de derechos de género, pero también hay que respetar cómo es la lengua, porque a veces si se esfuerza mucho, por ahí la gente no lo adopta. En el fondo, fíjate, quienes usan la X o la arroba es más bien una comunidad determinada, es una comunidad intelectual, universitaria, pero la repetición de todos y todas es un poco pesado a veces. Entonces, lo que muchas instituciones hacen es poder elegir palabras que son de género común. Por ejemplo, personas. En vez de decir hombres y mujeres, y personas. Nadie va a venir a reclamar porque no decimos personas. O por ejemplo, en vez de decir los políticos y las políticas, la clase política. Exactamente, hay muchos recursos, perfectamente ese ejemplo. Y en algunos países tienen normas de estilo para evitar problemas de este tipo. Y sí, la lengua ofrece muchas. Países de Europa, sí, como España, dijiste. Específicamente. Digo, hablando del español, ¿no? Es decir, las universidades tienen a veces un código de cómo hacer para evitar problemas de referencia genérica, como estos ejemplos que vos diste, lo que te di yo. Pero a mí me parece que lo que hay que considerar es que la lengua es una herramienta muy útil y muy rica. Entonces uno tiene que poder encontrar el modo de decir las cosas sin ofender a nadie. Es así. Que a veces es difícil. Sí, pero es un ejercicio. Es un ejercicio. Esto tiene que ver con otro, digamos, nosotros, y ahí ya voy más al trabajo que hago en la universidad. Yo soy investigadora docente de la UNS y también investigadora del CONICET, y siempre trabajé, como te decía, en léxico, y particularmente en la creación de palabras nuevas. La creación de palabras nuevas es algo que tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Las lenguas necesitan actualizarse, renovarse, y hace la vitalidad lingüística. Eso desde el punto de vista del sistema, de la lengua en sí, pero desde el punto de vista del hablante, el hablante tiene esta capacidad de crear oraciones, de crear palabras, de crear. Y nosotros estudiamos las palabras que surgen en el español de la Argentina y tomando como fuente diarios. Entonces recogemos lo que llamamos neologismos, las palabras nuevas. El otro día, por ejemplo, salió en un diario, era anarco-kirchnerismo, eran tres juntos, ¿no? Bueno, la lengua permite que uno cree para todos lados y lo que hace es poder denominar realidades que uno crea o realidades nuevas, ¿sí? Mediante recursos que tiene la lengua propia, por ejemplo, lo que se llama la formación de palabras. Que es de un sustantivo hacer un verbo, de un verbo hacer un sustantivo, qué sé yo. En este momento, no sé, el otro día me habían preguntado, decía me encantó lo del ropero, el perchero solidario. O nosotros tenemos alrededor de 1000 palabras nuevas por año, generalmente. 1000 repetidas por ahí, ¿no? Que relevamos. ¿Y ese es un fenómeno que pasa también en otros lugares del mundo? En todas las lenguas.
En todas las lenguas, salvo lo que termina siendo una lengua muerta, que es la que no se renovó más, no creó más palabras, y eso se considera lengua muerta, justamente. Las lenguas habladas, las lenguas en uso, tienen esta posibilidad de crear palabras, justamente por esta necesidad de actualización. De actualización que tiene que ver con fenómenos sociales, científicos, tecnológicos, políticos, lúdicos también. Y mira, por ejemplo, acá tenés antiedad, pansexual, fracking, son palabras bastante recientes. Bueno, un día te puedo mostrar qué palabra empezó a salir en qué año. Por ejemplo, hay una becaria nuestra, una estudiante de la universidad que estaba trabajando con narco, y ahí está narco sobrino, narco abuela, es decir, mucho más en Colombia que acá, por suerte. Pero sí, da la posibilidad de que uno cree palabras, son 3 maneras de poder crear palabras. A partir de estas reglas que tiene la lengua, ¿no? Como crear, por ejemplo, Macri macrista, Cristina cristinista. Había unas que a mí me encantaban, que era el sirieguismo, que ya es viejo, ¿no? Que es decirle todo que sí a Diego Maradona. ¿No? Ahí ya tenés casi una locución que se formó como palabra. Entonces se llaman procesos de formación de palabras. Después tenés otra manera de crear palabras, que es dándole un significado nuevo a una palabra que antes que ya existía, pero que no tenía ese significado. ¿No? Pensá la palabra, por ejemplo, cartonero, antes designaba a una persona que hace, distribuye cartones, no que recoge cartones para subsistir. Y el tercer tipo de gran proceso es lo que se llama préstamo. Tomás prestadas palabras de otras lenguas. En el inglés nosotros tomamos préstamos sobre todo en las tecnologías, ¿no? Esos serían los 3 grandes, después tenés distintos tipos, ¿no? Pero esos serían los 3 grandes procesos de crear, de generar palabras nuevas.